Los datos toman relevancia cuando son organizados, procesados y a partir de ellos generamos información. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en este taller 3. Vamos a tomar los datos que hemos recolectado en el taller 1, en el taller 2 y vamos a generar una serie de informes. Adicionalmente, para hacerlos más entendibles y que nos puedan ser más útiles, vamos a generar gráficos a partir de esos informes. El taller tiene 8 puntos a desarrollar. Sin embargo, yo los agrupé en 3 grandes ítems para que podamos avanzar más ordenadamente. La primera parte hace referencia a la organización de los datos y preparación para la generación de informes. En la segunda parte vamos ya a elaborar los informes tal como lo solicita el taller y en la tercera parte vamos a tratar todo lo que es la elaboración de los gráficos. Vamos a dar inicio al desarrollo de la actividad número 3 del curso de Microsoft Excel 2016, para lo cual quiero que iniciemos dando lectura al taller como tal. Entonces dice que usted continúa en su proceso de organización de la información de la empresa LPG comercializadora y teniendo en cuenta la información consignada en el libro de Excel que está manejando, se le solicita elaborar un informe utilizando gráficos donde represente los datos de las ventas realizadas por la empresa durante el último año, los vendedores y sus respectivas ventas y los productos de mayor demanda. Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo que nos está solicitando. Básicamente habla de, se solicita elaborar un informe utilizando gráficos, que es lo que trata esta unidad, donde represente los datos de las ventas realizadas por la empresa durante el último año. Entonces aquí viene un análisis de ventas del último año. Si recordamos, dentro de nuestros datos, tenemos unos datos de ventas de algunos vendedores, de los vendedores, pero no está clasificado por meses, por años. Entonces aquí ya tendríamos un inconveniente y nos tocaría o debemos hacer preparar la información para que cumplamos con este requisito. Esto lo hago de énfasis porque es lo primero que vamos a desarrollar. Luego dice de los vendedores y sus respectivas ventas. Lo mismo, en el archivo que teníamos, en el que veníamos trabajando, solamente hay un total por cada vendedor, pero para poder hacer un análisis exhaustivo, algo detallado y que realmente genere valor, pues vamos a requerir tener un detalle más alto sobre las ventas realizadas por los vendedores. También eso lo debemos ajustar en nuestro archivo. Y los productos de mayor demanda. Pues en este todavía con más veras debemos revisar la información que tenemos que organizarla porque nosotros no tenemos en este momento un reporte donde nos diga qué vendimos ni cuánto y pues no vamos a poder desarrollarlo. Entonces, el ejercicio plantea, dice, para llevar a cabo esta actividad usted debe crear una hoja para el informe, ¿ok? Ingresar los datos que den respuesta a los informes solicitados. Entonces, aquí es donde nos está haciendo la aclaración. Como no tenemos los datos con los cuales podemos hacer los análisis que nos están pidiendo, pues debemos ingresarlos. Entonces, ya en esta primera parte vamos a enfocarnos un poquito en cómo vamos a elaborar esos datos, cómo los vamos a preparar para que podamos generar los informes que nos solicitan. Luego dice, utilizar la función consulta B en el formato de informe para obtener el nombre de los vendedores y los productos. Aquí ya nos están hablando de hacer algunas actividades para generar el informe. Luego, utilizar la función sumar sí en el formato de informe. Nuevamente nos hablan del informe en los campos que se requiera. Insertar gráficos en cada informe. Entonces, ya debemos haber organizado mis datos, genero los informes y con los informes voy a insertar los gráficos. Aplicar un relleno y modificar el tamaño de los gráficos. También vamos entonces ya teniendo los gráficos a darle formato. Utilizar el formato condicional para mostrar los datos del informe. Entonces, aquí también nos está hablando es del informe. Y por último dice insertar encabezado y pie de página al documento. Este es de formato del documento. Entonces, lo que yo propongo y lo que desarrollo en este video es dividirlo en 3 partes grandes. La primera, como les había comentado, es la de preparación de los datos. Para esa preparación de los datos vamos a desarrollar los puntos 1, de crear la hoja para el informe, 2, ingresar los datos que den respuesta a los informes solicitados y el punto 8 de insertar encabezado y pie de página del documento. Básicamente eso es de formato, entonces lo vamos a hacer desde el principio e incluso para mostrarles una opción
que tenemos cuando necesitamos duplicar hojas con encabezados. Entonces, por eso lo quiero hacer desde el principio. La segunda parte dice utilizar funciones para la realización de los informes. Entonces, esta realización de los informes los vemos reunidos en el grupo 3, que es la función consulta B, el 4, que es la función sumar sí, y en el punto 7, donde dice utilizar el formato condicional para mostrar los datos del informe. Esos tres puntos están asociados a el tema de los informes. Y por último, el tema de los gráficos están en el punto 5 y 6, donde dice que insertar gráficos en cada informe y aplicar un relleno y modificar el tamaño de los gráficos insertados. Entonces, son las tres grandes secciones que vamos a manejar. Preparación de datos con los puntos 1, 2 y 8, utilización de funciones para generación de informes en los 3, 4 y 7, y la inserción de gráficos en los puntos 5 y 6. Una vez ya hemos leído completamente el taller que debemos desarrollar, estamos listos para iniciar con esta actividad. En primer lugar, pues el ejercicio nos solicita que trabajemos sobre el archivo que ya hemos desarrollado en las unidades anteriores. Es el que en este momento estamos viendo en pantalla, donde tenemos la factura, la tabla de clientes, producto y vendedores. El primer punto va muy unido con el punto 8. El primero dice crear una hoja para el informe. Y luego en el 8 dice que insertemos encabezado y pie de página al documento. Para insertar una nueva hoja para el informe sería tan sencillo como darle clic en la parte del más que está sobre las hojas. Ya tenemos una nueva hoja y cambiar el nombre a esa hoja, cambiar el nombre a informes. Otra opción, y luego de esto podemos insertar el encabezado, el logo, el pie de página, todo lo que hemos ya desarrollado en las unidades anteriores, entonces no deberíamos tener dificultad. O otra forma para hacerlo un poco más sencillo, voy a eliminar esta hoja, sería tomar una de las hojas que ya tenemos, le damos clic derecho y decimos mover o copiar. O sea, al mover o copiar, le decimos que en dónde, en el mismo documento, en este momento tengo uno que se llama Excel Taller 1, que es el que estoy trabajando. Le decimos que vamos a moverlo al final para que nos inserte la hoja al final y crear una copia. Aceptar. Ya tenemos crea una hoja igual a la que tomamos como modelo. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces sería informe. Y para dejarla lista para nuestro trabajo, marcamos las filas que ya hemos diligenciado y le decimos eliminar. Ya tenemos la hoja completamente blanco y hemos insertado, ya contiene lo que es el encabezado, el eslogan, los datos de la empresa, así que ya estamos listos para comenzar a realizar nuestro informe. En este momento ya desarrollamos el punto 1 y el punto 8. Adicionalmente, en la parte de preparación, que era todo lo que les comentaba, que lo vamos a hacer como la sección 1, que es la preparación del documento, nos dice en el punto 2 del taller ingresar los datos que den respuesta a los informes solicitados. En esta parte es importante tener en cuenta lo que nos está solicitando el ejercicio. Recuerden que ya lo leímos y nos decía que inicialmente se solicita elaborar un informe utilizando gráficos donde represente los datos de las ventas realizadas por la empresa. En las tablas que ya teníamos, en la tabla de vendedores, está unos datos de ventas. Pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta y dice, realizadas por la empresa durante el último año. En este caso, nos está diciendo las ventas que realizó cada uno de los vendedores en un periodo. Entonces, para poder hacer el gráfico y poder hacer el análisis como nos está solicitando el ejercicio, debemos incluir una columna más donde le podamos decir que son los datos en un mes en específico. Entonces vamos a decir aquí que este es el mes y en este caso podemos decir que todas estas fueron las ventas que se hicieron durante el mes de enero. Control C, marco las otras, control B y ya quedaron que son las ventas del mes de enero. Pero como debemos hacer
el ejercicio para todo el año. Entonces la recomendación para preparar los datos sería, podemos copiar los datos de los vendedores, entonces las cédulas, el nombre, el apellido, control C, lo repito, control B, entonces ya lo repetí, ya tengo los datos. En este caso deberemos, las ventas de un mes a otro cambian, entonces podemos ingresar nuevos datos, entonces ya decir que el vendedor 1 para este mes, que sería febrero, ya vendió solamente 10.523.470. Y así debemos hacerlo para todos los vendedores. Aquí en este caso incluimos febrero, lo repetiríamos para todos. Perdón, hizo un relleno automático. Febrero, y tendríamos que repetir esto para el mes de marzo, para el mes de abril y así hasta completar todos los meses del año. Claramente nos van a dar, si tenemos 10 vendedores y tenemos que hacerlo por los 12 meses, nos van a dar 120 registros, que realmente ahí es donde comenzamos a ver la potencialidad del Excel, porque manejar 5 datos, manejar 10 datos es muy fácil, pero ya cuando son volúmenes mucho más altos y 120 no es tan grande. Sin embargo, en el momento que hagamos toda la tabla y comencemos a trabajar, vamos a ver lo interesante de poder manipular de una forma óptima todos estos datos. Entonces, aquí nos va a quedar la tarea de rellenar nuevamente, volver a copiar los 10 vendedores para el mes de marzo, para el mes de abril y darles valores a cada una de las ventas. Recuerden que es válido incluso poner valores cero. Puede ser que un vendedor en algún mes no trabajó o puede ser que a partir del mes quinto se retiró de la empresa, entonces de ahí en adelante no tuvo ventas o también en los primeros meses. Ya es una a libre elección. Lo que sí les recomiendo es que tengamos un rango de valores, digamos lo que es cercano. O sea, no es muy lógico que un vendedor venda 50.000 pesos y que el otro venda 250 millones. Entonces, los datos deben ser similares, estándares. Todos están, no sé, entre 100.000 y 15 millones de pesos. Ya más de 15 millones es una venta muy grande y ya la manejaríamos como corporativa. O si ya alguien vende menos de 500.000, pues es un vendedor que no está dando resultados y hay que tomar otras decisiones. Entonces demos valores que sean parecidos para también cuando hagamos las gráficas no se vuelvan unas gráficas que algunos valores ni se notan y los otros una sola venta va a ocupar toda la tabla. Entonces es la recomendación y de aquí en adelante ustedes ya deben complementar. Al final pues le damos el formato de la tabla, igual a los valores que estamos dando como son pesos, lo que estamos diciendo que se vendieron, entonces también darle el formato para que todo nos vaya quedando bonito. Esto nos va a servir para decir el vendedor cuánto vendió un vendedor. Yo puedo sumar lo que vendió en enero, más lo que vendió en febrero, más lo que vendió en marzo, y así hasta el final de año decir, el vendedor número uno, sus ventas totales del año fueron de tanto, y así para cada uno de los vendedores, que es uno de los datos que nos pide el ejercicio. El otro que nos pide es las ventas por mes. Entonces ya puedo también decir cuánto vendí en enero, cuánto vendí en febrero, cuánto vendí en marzo. Esta tabla nos va a servir para esos dos datos. Pero nos pide también que hagamos un análisis de los productos de mayor demanda. Entonces, para ese utilizaremos la tabla producto, pero en este caso tenemos el código, el nombre y cuánto vale cada producto. Entonces, también requerimos completar esta tabla. Para completar esta tabla, lo que vamos a hacer es, primero, incluir una cantidad vendida, sería lo que vendimos, como es un análisis por año, es la cantidad que vendimos por mes, cantidad. Y también debemos hacer el ejercicio de poner el mes para decir, bueno, durante el mes de enero, de los cumis vendí 50, vendí 50. De la leche deslactosada vendí 120. Lo mismo, la misma recomendación, tengan en cuenta de valores muy parejos, muy homogéneos. No es que todos sean iguales porque pues tampoco es la gracia del ejercicio, pero tampoco poner que uno vendo uno y el otro vendo 2.000, porque la diferencia es muy grande y las gráficas no van a mostrar cosas muy coherentes. Entonces debo diligenciar la cantidad que vendí y en este caso las que vendí en el mes de enero.
Unas recomendaciones que como ustedes ya hicieron, aquí toda la tabla de enero, febrero, todos, pues simplemente pueden copiar para que no tengan que repetirlo, lo copian de acá, lo pasan al otro lado de producto y ya tenemos los meses. Entonces solamente debemos repetir los productos, lo mismo. Debemos repetirlo para los mismos productos para cada 12 meses, para los 12 meses, y diligenciarlos con la cantidad. Entonces debemos repetirlos, completar cantidades y completar por meses. Con esto ya tendríamos los datos que nos piden representar tanto en los informes como en los gráficos. Volvemos a leer aquí. Dice que se le solicita elaborar un informe utilizando gráficos donde representen los datos de las ventas realizadas por la empresa durante el último año. Entonces ya tenemos para las ventas del último año por meses y los vendedores y sus respectivas ventas. Entonces ya tenemos en este otro nos está dando las ventas por año, por mes y por vendedor y los productos de mayor demanda, que ese lo vamos a sacar de esta nueva tabla. Con esto ya tendríamos entonces punto uno la hoja nueva para informes, punto 8 que sería incluir el encabezado, el logo, los datos de la empresa y punto 2 que es ingresar los datos que den respuesta, ya los tenemos. A partir de este momento ya podemos comenzar a hacer la segunda sección que les había comentado, la cual hace referencia a generar los informes como tal. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, como lo habíamos conversado anteriormente, que está enfocado a la elaboración de los informes. Para esta parte vamos a resolver los puntos 3, 4 y 7. 3, utilizar la función consulta B en el formato de informe. El 4 es utilizar la función sumar sí. Y el 7 que es utilizar el formato condicional. Bueno, quiero nuevamente hacer una recomendación y es que revisen por favor todo el material que está publicado en el curso. Muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, de que les estoy mostrando, que estamos utilizando, están extraídas allá. Ya les muestran paso a paso cómo se deben aplicar. Aquí ya estamos exponiéndolo en práctico, pero es muy, muy importante que ustedes revisen ese material, ya que lo que yo estoy mencionando ahorita es complementario a lo que ya está allá. Entonces es supremamente importante que lo revisen, que lo lean, que lo tengan a mano para que podamos evolucionar de la mejor manera. Otro punto que quiero recalcar es que aquí nos dice que utilicemos la función consulta sí y sumar sí de acuerdo a las necesidades básicamente del informe. Ya lo vamos a ver, pero es importante que tengamos en cuenta que consulta B es la misma función buscar B, solo que la versión 2010, en el Office 2010, Microsoft tomó la iniciativa de cambiarlo, tal vez por que fuera más fácil el lenguaje. Sin embargo, ya muchos de los que estábamos usando Excel estábamos acostumbrados a esa función buscar B y fue algo que ellos tuvieron que reversar. Entonces, es en unas versiones específicas de Microsoft Excel donde van a encontrar la función consulta B. En la gran mayoría, incluso en las actuales, la función que vamos a encontrar es la función buscar B, para que lo tengamos presente, ¿no? Para cuando nos digan que hay que utilizarla, ya sabemos que podemos no encontrarla disponible y nos genere un error. Una vez hemos complementado las tablas con todos los datos que nos solicitan para poder hacer el informe, como lo vemos acá, ya tenemos la tabla de vendedores, incluimos la columna de mes, la columna de ventas, ya están todos los meses de enero a hasta diciembre y para cada uno de los vendedores en cada uno de los meses hay un valor diferente. Algo similar tenemos en productos, ya incluimos la columna mes, donde están todos los meses hasta diciembre, y adicional incluimos la cantidad de productos que se vendieron durante ese mes. Entonces ya con esto podemos dar continuidad a la elaboración de los reportes. Vamos a generar básicamente tres informes. Volvemos acá donde nos dice que gráficos donde se representen los datos de ventas realizadas por la empresa durante el último año. Recuerden que hablábamos hace un momento
que como habla de todo el año, pues lo estamos dividiendo por meses para poder realizar esa trazabilidad. Si yo tomara el total de las ventas y diera un valor, pues no tendría, la verdad, mucho aporte, no sería muy significativo decir, sí, vendí 10 pesos y aquí lo que buscamos es ir un poco más allá, poder hacer un real análisis de los datos. Por eso les comentaba que vamos a dividir esas ventas por vendedor, por ciudad, por año e incluso esos datos nos van a servir para la siguiente unidad, la unidad 4, donde vamos a hacer tablas dinámicas. Pues allá sí vamos a ver cómo podemos jugar con todos esos datos y comenzar a variarlos, ¿de acuerdo? Entonces, un informe va a ser el que habla de ventas mensuales vamos a dejarlo como ventas mensuales, aquí habla de ventas del último año, pero para que sea más claro lo vamos a dejar como ventas mensuales, ¿listo? Entonces voy a ir poniendo los títulos, entonces aquí va a ser ventas mensuales. Ok, este sería nuestro primer informe. El segundo informe que nos piden, vamos a dejarlo aquí en la siguiente página. El siguiente informe que nos piden habla de los vendedores y sus respectivas ventas. Entonces vamos a hacer un informe de ventas por vendedor. Vendedor. Y el último nos pide un tercer informe. Vamos a pasar aquí en la siguiente página. Ese tercer informe dice de los productos de mayor demanda. Entonces vamos a hablar de las ventas por producto. Insisto una vez más, tengan en cuenta que esto es un referente, entonces es la interpretación que yo le estoy dando al ejercicio, cómo considero que podremos resolverlo, dar una solución y que nos sirva, que nos aporte, que hagamos práctica de lo que vimos en el material. Eh, Tuve la oportunidad de revisar otros videos que están publicados en internet acerca incluso del mismo ejercicio y cada uno se resuelve de una forma diferente. Aquí lo dicen, haga un informe de ventas. ¿Cómo? ¿Con qué datos? ¿En qué orden? Pues no lo está especificando. Entonces, claramente, pues depende de la persona que lo está desarrollando. Esta es mi interpretación y así es como considero yo que lo podemos hacer y como les digo que nos puede servir para aprender y poner en práctica lo que hemos estudiado y aprendido durante esta unidad, ¿de acuerdo? Igual ustedes pueden cambiar, desde el principio hemos dicho los logos, las formas, los tamaños, los colores, todo eso es la potestad de ustedes. Lo importante es que por un lado, pues estéticamente bonito, agradable, porque pues eso es, no es fijo, pues es muy subjetivo, depende de quién, para alguien algo es bonito, para otra persona no, entonces pues que sea agradable. Y por otro, que se cumpla con todas las especificaciones básicas. Entonces ya tenemos los tres informes y dice, ahora sí, entonces, ventas realizadas durante el último año, los vendedores y sus respectivas ventas y los productos de mayor demanda. Ya tenemos los tres informes que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, aquí solamente nos dice, y es parte de lo que les decía, utilice la función consulta B. ¿En qué parte, en qué punto? Pues dice, pues para obtener los nombres y vendedores, pero es donde usted considere que lo necesita. La función sumar sí, algo similar, y en el 7 dice que utilizar el formato condicional, es decir, póngalo que muestre con colores, que muestre algo diferencial, pero no dice cómo. Entonces, ya a partir de ese punto pasamos a hacer esos informes y ya está un poco más a potestad de nosotros. Vamos a elaborar nuestro primer informe, pero para facilitar el empleo de las funciones, vamos a hacer una actividad previa, la cual consiste en darle nombre a las columnas que vamos a utilizar. Recuerden que esto ya lo hemos hecho en un ejercicio anterior, en el cual nosotros podemos marcar la columna o marcar la tabla de datos y darle un nombre. Habíamos visto que había dos opciones, una que era aquí por donde está la pestaña de fórmulas, luego asignar un nombre a la columna, o la otra que es más fácil, dándole aquí en el cuadro de texto de la barra de funciones, dándole nombre directamente. En este caso vamos a llamar cantidades. Si recuerdan, habíamos dicho que para facilidad también de recordar los nombres los íbamos a dejar todos en plural.
Entonces, cantidades, ese es 1, enter para que lo grabe. Luego aquí en este es el mes, pero como vamos a mantener el mes de productos y el mes de las ventas, al de productos le vamos a dar el nombre de mes, raya al piso, productos, enter. Y ahora en vendedores vamos a la columna de ventas, vamos a darle el nombre sencillo, ventas, enter. Y este sí lo vamos a dejar solamente como mes ventas. Vamos a dejarlo mes, raya al piso, ventas. Yo voy aquí a fórmulas y administrar nombres. Voy a ver que ya está ventas, mes ventas, cantidades y mes productos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos marcadas las 4 columnas, lo cual nos va a facilitar el momento de hacer la función. En este primer punto, entonces nuestra tabla, nuestro primer informe dice que necesitamos un informe que por mes nos diga cuánto fue el total de las ventas. Entonces ya esas son las 2 columnas que voy a tener. Inicio aquí dándole el mes de enero y para completarlo me ubico sobre enero. En la parte inferior derecha donde está el cuadrito lo arrastro y miren que automáticamente él va sugiriendo los nombres con los cuales va a rellenar esa tabla. Suelto y ya me queda de enero a diciembre. Ok. Ahora vamos a aplicar la primera de las funciones que nos decía el documento, que es sumar sí. Entonces vamos a tener en cuenta, primero arrancamos como toda función con el igual, luego viene el nombre de la función que sería sumar sí, sumar punto sí, lo puedo escoger acá, sumar sí, y vamos a empezar a utilizarla. ¿Cómo trabaja esta función? Entonces, primero que todo tengo que decirle dónde está el rango en cuál tabla, en dónde están los valores que yo voy a comparar para ver si cumple con una característica y si cumple, entonces luego tengo que decirle cuál es el rango donde están los valores que quiero sumar. ¿Cómo así? Entonces, recuerden que en este caso vamos a sumar todos los que sean por mes. Entonces, sumar primero todos los que son de enero, segundo todos los que son de febrero. Entonces, el rango, ¿dónde va a ir a comparar? Entonces, ese rango está en la tabla vendedores, podemos ir hasta acá, mira, vendedores, donde está mes y marcarlo. O la otra opción, para lo cual hicimos ahorita de darle el nombre, es simplemente darle el nombre de la etiqueta, que en este caso sería mes, mes ventas. Entonces, en ese rango, vaya y mire en la columna que es de mes ventas. Listo, vamos a escoger ese. ¿Qué va a mirar? Entonces, punto y coma. Vaya y mire si es igual a este dato que le estoy dando, que está aquí en la columna A4, que en este caso sería enero. Entonces lo que le estoy diciendo es, vaya a esa columna y busque todos los datos que coinciden, todas las filas, los registros que coinciden con que el mes sea enero y súmelos. Pero ¿qué dato es el que va a sumar? Entonces, aquí le vamos a decir, mire, si usted va a esa tabla, encuentra una fila en la columna que le dijimos, encuentra un registro que tiene el mes de enero, sume, pero ¿qué dato es el que va a sumar? Entonces, aquí el nombre que le dijimos es, sume el dato que está en la columna de ventas. Eso es lo que va a hacer. Y ya, esa es la función, ahí ya está aplicada. Recuerden, sume sí, ¿qué? Entonces vaya a la columna de mes ventas, que ya la nombramos anteriormente, luego mire si es igual a la casilla que le estoy diciendo, que en este caso era enero, que es lo que está en A4, y si efectivamente es enero, sume el valor que está en la columna de ventas. Listo, aquí ya me está dando el primer valor. Si yo lo copio al segundo, entonces el que dice, nuevamente, sumar sí, miren aquí arriba, sumar sí, vaya a la misma columna que ya la nombramos, es mes ventas. Ahora mire, pero ya no es lo que está en A4, sino en A5. ¿Y qué hay en A5? Mire si es igual a febrero, y si es igual a febrero, sume el valor correspondiente que está en la columna de ventas. Es decir, ahí ya lo está haciendo para cada uno de los meses. Entonces lo amplío y ya tengo el informe.
Ya tengo cuántas fueron las ventas de cada uno de los meses. Aquí en este punto ya es más de darle formato, que eso pues más adelante también lo complementaremos. Pero pues en este vamos a darle aquí, que son de signo pesos. Ampliamos, se aparecen números porque el número es muy grande, entonces hay que ampliar la columna. Vamos a disminuirle que me lo muestre con 0 centavos. Vamos a darle un formatico de tabla pues inicialmente y ya. Entonces, ya tenemos nuestro primer informe que corresponde al total de las ventas de cada uno de los meses. Vamos a hacer un ejercicio para comparar. Aquí me dice que enero son 83 millones. Nosotros lo tenemos aquí organizados por meses. Entonces, si yo sumo todos los que hice en enero, que son estos tres primeros, mira, esos que están aquí en enero en la primera, los 10 primeros, y yo voy aquí en la parte inferior donde dice suma, mire que me da los mismos 83.256.000, ¿lo ven acá? Ahí aparece 83.256.329. Es exactamente el mismo valor que me dio acá. Hagamos el ejercicio ahora con febrero. En febrero, volvemos, vamos a marcar todos los que son febrero, los valores de febrero, los marcamos todos y me dice que acá, que la suma son 70.788.000 y en nuestro informe dice que son 70.788.115. Es decir, hizo de forma correcta la suma de cada uno de los meses. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo reporte, el cual corresponde a las ventas por vendedor. Para desarrollar este reporte también vamos a necesitar marcar darle nombre a un conjunto de celdas, a un rango, y es la columna de cédula de los vendedores, para que nos facilite la búsqueda del vendedor, dado que en el anterior ejercicio decíamos por mes, en enero, febrero, era mucho más fácil, pero ahora lo vamos a hacer por la cédula, que es el identificador único de cada uno de los vendedores, entonces vamos a utilizar esa columna. Entonces, hacemos el mismo ejercicio, marcamos la columna y aquí dentro de el nombre de la fila, en la barra de funciones, vamos a darle que se va a llamar cédula, cédulas, cédulas, enter. Listo, ya debe aparecer, si me voy en fórmulas, administrador de nombres, ya está cédulas, que es la columna que corresponde a los números de cédula. Listo, ya estamos preparados. Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer las ventas totales por cada uno de los vendedores, lo cual significa que en nuestra tabla va a ir las cédulas, la cédula, que es la que vamos a utilizar para hacer las búsquedas. La siguiente va a ser los nombres. Aquí vamos a recordar cómo es que se utiliza la función buscar B. Recuerden que el ejercicio dice que utilicemos la consulta B, que es la misma. Solamente como les explicaba, lo que cambia es la versión del Excel que estamos utilizando. En este caso vamos a utilizar la de buscar B. Y por último, el total de ventas también. ¿Cuánto fue lo que vendió ese vendedor en específico? ¿Listo? Entonces, cédula. En el ejercicio anterior habíamos puesto enero, febrero y lo hemos llenado automáticamente. En este caso, como son unas cédulas aleatorias, lo que vamos a hacer es que nos vamos a la tabla de vendedores, copiamos las cédulas correspondientes a los 10 primeros registros, porque ahí en adelante comenzamos a repetirlas. Entonces, ahí están los 10 vendedores de mi empresa, control C, y los voy a pegar acá, control V. Ahí ya tengo los 10 las 10 registros de mis vendedores. Ahora necesito el nombre. Para el nombre vamos a utilizar la función buscar B y la función concatenar, que también ya lo habíamos utilizado cuando estábamos haciendo el formato de la factura. Entonces lo vamos a recordar que es igual, concatenar, concatenar, abro paréntesis. Entonces lo primero que le decir es vaya y busque el nombre de ese vendedor. ¿Cómo es? Entonces buscar B, abro paréntesis, ¿qué dato es el que tengo? La cédula. Entonces, tome esta cédula, vaya hasta la tabla que se llama vendedores. Recuerdan que así lo habíamos identificado, la tabla que se llama vendedores, donde están todos los datos de los vendedores, y devuélvame el valor que está en la columna 3. Si no estoy mal, vamos a hacer el ejercicio.
Si nos equivocamos, ahorita lo corregimos. 3 y ya, me lo va a devolver. Punto y coma falso, por si no lo encuentra, pues me avise y no me vaya a poner ninguno por ahí aproximado, sino que sea exacto. Entonces, falso, cierro paréntesis, recuerden que puede ser un falso o puede ser un cero, da lo mismo. Y ahora le digo que punto y coma, concaténelo con, abro comillas, espacio, cierro comillas, para que me quede el apellido separado del nombre. Entonces queda nombre, espacio, luego apellido. Y ahora el apellido, ¿cómo lo voy a buscar? Entonces viene nuevamente buscar B. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Nuevamente con la cédula voy a ir a buscar a dónde, a la tabla vendedores y le voy a decir que me devuelva el valor de la columna, digamos que 3, vamos a poner 3 y 4, como les digo, si ahorita es para no estar saltando entre tablas y confundirnos, entonces si nos equivocamos, ahorita lo corregimos, que es muy sencillo. 3, 4, lo mismo le voy a poner que falso, o sea que tiene que ser una coincidencia exacta, cierro paréntesis, ahí estoy cerrando el paréntesis del buscar B, y ahora cierro paréntesis, que es el paréntesis del concatenar, y ya mi fórmula quedó completa. Entonces me dice aprendido, efectivamente me equivoqué. Entonces miremos, es en la columna 2 y en la columna 3. Entonces aquí voy a hacer la corrección, digo que aquí me devuelva lo que está en la columna 2, que es donde está el nombre, espacio, y devuelvo lo que está en la columna 3, que es donde está el apellido. Enter. Entonces, mire, ¿cómo queda? Entonces, de este código 40128, que es el nombre del vendedor 1, espacio, apellido del vendedor 1. Entonces, ustedes pueden hacer sus datos, poner los nombres que quieran para que les quede más bonito. En este caso, estamos utilizando nombres genéricos para que pues no haya ningún riesgo de vulnerabilidad en la publicación de los videos, que estemos compartiendo información privada. Entonces ponemos nombres muy genéricos. Por eso dice nombre vendedor 1, espacio, apellido vendedor 1. Si yo copio esa misma fórmula en todos ahí hacia abajo, entonces me aparece que es el nombre del vendedor 2 con el apellido del vendedor 2, el nombre del vendedor 3 con el apellido del vendedor 3. Insisto, cuando ustedes pongan los datos que yo pongo Edwin Ortiz, entonces aquí me debería aparecer mis nombres. ¿Listo? Por último, vamos a hacer el total de las ventas y es igual a como hicimos el total de las ventas por mes. Entonces, utilizamos la función sumar sí, sumar sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿En dónde lo voy a buscar? ¿En qué rango? Ese fue el ejercicio que hicimos ahorita, apenas comenzamos este segundo informe, que fue en el rango que se llama cédulas. El rango, aquí, voy a decir que en cédulas, es esa tabla, es decir, allá en la columna de las cédulas de los vendedores, en todas las columnas, vaya y búsqueme todos los que, entonces punto y coma, le digo, todos los que cumplan con qué criterio, con que son esta cédula. Entonces busque todos los que sean de la cédula 40.128.128. Él va a esa columna, busca todos los que cumplen con este criterio, que es tener la cédula 40.128.128, y va a sumar. Entonces, aquí, ¿cuál valor va a sumar? El que está en la columna que nombramos con el nombre de ventas. Y ya está todo. Entonces, vaya, coja esta cédula, búsquela dentro de la columna cédulas y todos los que coincidan con esta cédula, súmele el valor que vendió. Entonces, aquí está. Y me dice que para el primer vendedor, que es nombre, el vendedor 1 con el apellido del vendedor 1, vendió aquí le quitamos, damos formato de pesos, quitamos centavos, 93.044.022. Lo amplío y en este momento ya tengo el total de las ventas por cada uno de los vendedores, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio muy similar al anterior, solo que en el anterior buscábamos por mes, en este estamos buscando por el número de la cédula. Y aprovechamos y utilizamos la función concatenar y buscar B, que nos pedía el ejercicio, ya nos pedía, utilice la consulta B, ¿listo? Entonces, en vez de esa, utilizamos buscar, que es la misma función, y ya quedó completo. Ya tenemos entonces el segundo informe listo.
Vamos aquí para finalizar a darle un poco de formatico, un poquitico, mientras al final organizamos todo. Y ya vamos por el segundo informe. Para el último informe vamos a repetir, se puede decir, el proceso que acabamos de hacer con el informe anterior. Entonces, en el informe anterior mirábamos que íbamos a trabajar con las cédulas de los vendedores para poder traer el nombre y el apellido de los vendedores y luego con esas mismas cédulas identificar el total de las ventas. En este caso, vamos a trabajar es con los productos. Entonces, vamos a marcar inicialmente la columna de código de los productos para poderlo identificar. Entonces marcamos la columna y aquí nuevamente le cambiamos el nombre a la columna para darle la etiqueta, que en este caso sería códigos, códigos, enter para que quede grabada. Y con este vamos ahorita a buscar los nombres que están en la columna 2 y a buscar la cantidad que están en la columna 4. Bueno, entonces regresamos acá, decimos ahora código, que es el dato que iría en la primera columna. Hacemos el mismo ejercicio, como aquí son diferentes códigos, lo que vamos a hacer es traernos los 10 primeros que corresponden a, a los 10 elementos que tenemos dentro de nuestra tabla de productos, los vamos a copiar acá porque para cada uno de ellos vamos a calcular el total de las cantidades vendidas. Entonces están códigos, luego vendría el nombre del producto, entonces aquí sería nombre, nombre producto, y aquí podemos utilizar nuevamente la función buscar B. Entonces igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? Este código. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la tabla, ¿se acuerdan que le hemos dado el nombre productos? La tabla productos. Y le voy a decir que me devuelva el valor que está en la columna 2, que es el que acabamos de mirar, que es donde está el nombre del producto. Y le vamos a dar punto y coma falso o cero para que si no lo encuentra, si ese código no está escrito allá tal cual, simplemente me devuelva un error, no me aproxime. Entonces aquí ya me trae el nombre del producto y por último vamos a mirar la cantidad total. Entonces, total productos. ¿Cuántos vendimos? Pues, total vendidos, pongámoslo así, total vendidos. En este caso no vamos a tomar el precio, sino las cantidades. ¿Cuántos de esos productos vendimos? Y aquí, ¿cómo lo haríamos? Entonces, bueno, aquí copiamos los nombres para que aplique para todos. Ya están todos los nombres. Y en total vendidos le vamos a decir que igual sumar sí, sumar sí. Entonces, es el mismo ejercicio que hemos repetido en los otros anteriores, pues básicamente es el objetivo del taller, que lo identifiquemos, que nos quede claro y que lo repitamos de forma tal que después cuando lo necesitamos lo tengamos presente y podamos recordarlo más fácilmente. Entonces, en este caso, sumar sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos cuál es el rango? ¿En cuál rango vamos a ir a buscarlo? Entonces, lo acabamos de nombrar, se llama mmm, códigos, en el rango de códigos, códigos, en ese rango, ¿cuál es el criterio que tiene que cumplir? Que sea igual a cuál, a este código que está en la primera celda. Entonces, vaya y busque en esa tabla todos los que sean K006 y luego el rango de la suma, en dónde está el valor que vamos a sumar. Dijimos que está en la columna 4 que le habíamos dado como nombre cantidades. Cantidades. Entonces, es el nombre que le hemos dado a esa columna donde dejamos las cantidades de las ventas por cada uno de los meses y cerramos. Entonces, en este caso dice que de Cumis en todo el año, sumando de cada uno de los meses, se han vendido 607. Igual copiamos y pegamos y va a servir para todo. Entonces, leche deslactosada, si sumáramos, si nos vamos a la tabla y sumamos todos los que dicen de leche deslactosada que tienen el código L001, vamos a darnos cuenta que fueron en total 987 unidades vendidas. Y ya con esto entonces nos queda completa nuestra tabla
nuestros 3 informes iniciales. Ya los generamos. Ya tenemos el total de las unidades vendidas por cada producto, ya tenemos el total vendido por cada vendedor y ya tenemos el total de las ventas por cada uno de los meses. Con esto estamos finalizando la parte de los reportes. En esta sección habíamos hablado que también vamos a incluir el punto que nos solicita el formato condicional. Entonces, ya teniendo estos reportes, podemos pasar a ese punto. Listo, entonces para finalizar esta sección, vamos a aplicar el formato condicional. Como su nombre lo indica, es darle alguna característica especial al formato de las celdas, del contenido, de los datos, del tipo de letra, de acuerdo a una condición que se cumpla o no. Eso lo vamos a ir programando y es lo que vamos a ver. En este caso tenemos 3 reportes, en cada uno vamos a aplicar un formato diferente. Son a manera de ejemplo, ustedes pueden encontrar que hay muchos otros y vale la pena que los exploren. Igual como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, depende para qué lo quiero, en qué momento lo quiero, cuál es el objetivo de mi informe. Voy a escoger uno u otro. Entonces vamos a iniciar con con este primer informe, que es el de ventas del último año. Entonces vamos a seleccionar todos donde están los valores, que son los que se van a estar comparando. Venimos a formato condicional, que se encuentra en la pestaña inicio, en la sección de estilos, formato condicional, despliego, y le voy a decir que voy a utilizar barras de datos. Ese es uno de los diferentes formatos condicionales. En formatos barras de datos, vamos a irnos a relleno sólido para que me permita ver claramente cómo es que trabaja, cómo es que funciona, y selecciono cualquiera de ellos, el color verde. En este caso, miren que inmediatamente marca una raya verde, la celda, la rellena de verde, teniendo en cuenta el valor que está dentro de esa celda. Los valores más altos son los que tienen la celda completamente diligenciada, va hasta el fondo, va lleno, porque son los valores más altos. Eso me permite que de un simple golpe de ojo a un simple golpe de vista, pasando nada más así la mirada, ya podemos identificar cuáles fueron los meses que más vendieron, sin entrar al detalle del valor, que en este caso sería junio y julio, y cuáles fueron los que menos. Aquí podemos ver que agosto fue uno de los más pequeños, marzo y febrero también tienen los valores más pequeñitos por esa dimensión que tiene la franja verde. Ese es un formato condicional. Entonces él compara los valores de todas las celdas que están ahí, los compara entre ellos y marca el máximo, es el valor más grande, y de ahí para abajo, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento, pues comienza a compararlos y dibuja el relleno de la celda. Es muy sencillo, pero también es muy útil. En el siguiente reporte vamos a ver, vamos a utilizar otro. Entonces en este caso vamos a utilizar el total de ventas. El total de ventas, le decimos formato condicional y le vamos a decir que vamos a aplicar un conjunto de iconos. En este conjunto de iconos está direccional, cuando yo quiero que me muestre si el valor comparado con otros fue subiendo o fue bajando, cuál es la tendencia, si está bien, más o menos, mal. Entonces vamos a utilizar aquí donde dice más reglas para condicionarlo todavía más al detalle. Entonces, en este caso vamos a utilizar un valor de un semáforo de 3 colores. Vamos a asumir que las metas de cada uno de los vendedores, recuerden que ese es el total de ventas de los vendedores al año, vamos a decir asumir que a ellos tenían una meta que era en 80 millones. Entre 80 y 100 millones de pesos simplemente cumplieron con la meta. Si superaron los 100 millones de pesos, significa que estuvieron más allá de lo que se les solicitaba y de pronto van a tener un premio, van a tener derecho a una comisión. Pero si tuvieron menos de los 80, que era la meta, pues quedan en riesgo, hay que reevaluar su contrato para el siguiente año. Entonces, esa es una situación que realmente es una situación que se presenta en realidad a nivel empresarial, y lo vamos a condicionar para que yo pueda ver, sin necesidad de entrar uno a uno, quiénes están cumpliendo, quiénes están superando y quiénes están por debajo de la expectativa. Entonces, vamos a decirle que él aquí me muestra cómo está esta escala. En verde dice cuando el valor es mayor que, miren que aquí dice que es tipo porcentual. Aquí, como estamos definiendo un valor exacto, le vamos a decir que es un número.
Cuando el valor es superior a 100 millones, entonces va a quedar en verde. Para el siguiente le vamos a decir lo mismo, que es el número. Cuando el valor es menor que 100 millones, él ya sabe que si es mayor que 100 millones, lo va a tomar en verde. Para decir que cuando es menor que 100 millones y es mayor que, vamos a decir que 80 millones. Si está mayor que 80 y menor que 100, simplemente me va a dejar en amarillo porque cumplió con la meta. Pero si es menor que 80 millones, entonces va a quedar en rojo. Miren que aquí ya lo hizo. Entonces, los que están en verde, 115, 110, 104. Los que están entre 80 y 100, 93, 81, 86, 88, 80 y 98. Es cierto. Y por debajo de 80 solamente está el vendedor número 10 que llegó a 79 millones, casi cumple la meta, pero no lo logró. Entonces, toca avisarle al vendedor número 10 que por favor pase por recursos humanos que lo están solicitando para darle un detallito. Entonces, aquí ya lo aplicamos y como pueden ver, pues es muy sencillo el aplicarlo, pero es muy útil esas herramientas. Por último, vamos a ver otro estilo que también se utiliza mucho. Tengo todos los productos y en este lo que hicimos fue sacar cuántos se vendieron en total en el año, cuántos productos se vendieron en el año y vamos a hacer un cálculo. Yo necesito saber cuáles fueron los 3 que más se vendieron o los 10 o los 5 o los que menos se vendieron. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Volvemos aquí a en la pestaña insertar, formato condicional y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción que dice reglas para valores superiores e inferiores. Entonces dice los 10 superiores, los 10 de valor, los 10 de porcentaje de valor superior, los 10 inferiores o los 10 en porcentaje, por encima del promedio, por debajo del promedio. Entonces, pues él calcularía el promedio y me dice cuáles están por encima, por debajo. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a tomar los 10 valores superiores. Cuando yo le digo que los 10 valores superiores, él me dice, bueno, cuáles son los más altos, pero pues claro, aquí me lo está marcando todos porque digo que los 10 más altos y tengo 10, entonces los marca todos. Entonces no vamos a decirle que 10, sino que 3. Aquí me da la opción de escoger cuántos quiero. Entonces solamente 3. Miren que allá solamente me está marcando 3. Y pues como son los superiores, yo quiero que me los muestre en verde. No en rojo, sino en verde porque pues les fue muy bien. Fueron los que más se vendieron. Entonces escojo el formato. Si yo quiero cambiarle, no es que ese tipo de letra, ese color no me gusta, puedo darle aquí en formato personalizado. Pero pues por ahora vamos a utilizar este relleno de verde con verde oscuro y damos a aceptar y ya, inmediatamente él identificó cuáles fueron los 3 productos que más se vendieron, que fueron leche entera con 1072, leche lactosada con 1087 y mantequilla sin sal con 977. Fueron los 3 productos. Y ese es el formato condicional. Para eso nos sirve, para darle un formato a los datos de forma tal que de manera visual, manera gráfica, nos permita identificar datos relevantes que cumplan con alguna condición que nosotros necesitamos. Bueno, con esto ya vamos cerrando esta parte de los reportes, pues para que se vea más bonito, entonces le damos algo de formato, le vamos a decir que vamos a combinar en la celda, le vamos a dar negrilla, igual estábamos dándole un color verde de fondo, si no estoy mal, con letras blancas, le cambiamos para que todo quede más bonito, que pareció, el verde era un poquito más oscuro, vamos a cambiar un verde más oscuro aquí, y ahí vamos a aumentarle el tamaño para que se vea más bonito. Eso realmente aquí es más de formato, que sea agradable, que sea visualmente atractivo y vamos a cambiar este formato, vamos a tratar de aplicarlo aquí sobre esta misma, ya quedó, ya se ve mucho mejor, todas las celdas están en cuadrado, podemos, donde están los signos pesos, todos tienen con el signo pesos, y ya vamos un poco más a gusto propio. Cada uno, aquí podemos mezclarlo para que me tome las 3 columnas. Mezclo todo. Ok. Ahí ya me da. Y ahora también, entonces le copiamos el formato, lo aplicamos acá y me queda con todos. Estos de acá son títulos, entonces podemos ponerlo en negrilla. Damos negrilla, le damos centrado y nos queda un poquito más bonito las tablitas, más agradables.
y ya con esto estamos cerrando la parte de los informes. Igual ustedes saben que esto tiene muchas herramientas y muchas opciones. Hace falta dedicarle un ratico a jugar, a cacharrear, a escarbar qué tanto podemos encontrar. Pero miren cómo de una forma sencilla y rápida podemos comenzar a generar informes muy interesantes y muy atractivos. Cuando uno va y le presenta esto al jefe, con esto de aplicar un formato condicional que es cuestión de 3 minutos, pues ya impacta. Realmente deja de ser una cantidad de textos y números aburridores y comienza a llamar la atención. Con esta parte entonces estamos finalizando la sección número 2 que habíamos planteado desde el principio, que hace referencia al tema de los informes. Ya a continuación vamos a pasar a la elaboración de los gráficos. Para finalizar entonces vamos a dar atención a los puntos números 5 y 6 del taller que nos pide insertar gráficos y aplicar relleno y modificar el tamaño. Entonces, vamos al igual que en el formato condicional a aplicar 3 formatos diferentes pues, para hacernos una idea de las diferentes herramientas, las diferentes opciones que nos da Excel para trabajar con gráficos. Entonces, vamos a hacer en la primera tabla, marcamos los nombres con sus respectivos valores en cada mes con su respectivo valor y le vamos a decir insertar en gráficos. Vamos a escoger inicialmente eh, esto como son valores que van cambiando en el tiempo, en el mes, se recomienda que sean utilizar las líneas de tendencia. Entonces vamos a utilizar la primera línea de tendencia y miren, ya quedó el gráfico, no es más. Él ya reconoció cuáles son los ítems que son enero, febrero, marzo hasta diciembre, cuáles son los valores y los grafica directamente en el gráfico que nos muestran. ¿Listo? Ahora, nos pide que cambiemos, bueno, vamos a cambiarle primero el título, entonces ubicamos sobre el título, le damos clic y todos los elementos que vienen dentro del gráfico nos da la opción de ser modificados. Entonces vamos a ubicarnos primero en ese, vamos a cambiar el título y vamos a llamarlo como está el nombre de la tabla, que es ventas mensuales, último, ay, me quedó al revés, perdón, ventas mensuales, último año. Listo, ya modificamos el título. Nos pide el ejercicio que cambiemos tamaño. Es tan sencillo como tomarlo de cualquiera de las esquinas y ampliarlo. Lo podemos modificar de ancho, de alto. Mira, aquí se me está pasando, entonces lo puedo volver un poquito y ya quedó el gráfico. También nos dice que aplicar un relleno. Entonces, ese relleno, pues yo puedo tomar la forma y cambiarlo aquí donde dice cambiar colores, diseño rápido. Y aquí hay uno que se llama estilos de diseño. Es la recomendación inicialmente cuando no somos muy conocedores y muy expertos de los gráficos, pues podemos aceptar las sugerencias que nos da el mismo Office, el mismo Excel. Entonces aquí hay uno que se llama estilos de diseño. Le damos clic en esa flechita, nos va a explicar diferentes opciones. Personalmente me parece que este grisecito de fondo pues no es un alto contraste, pero sí le da una caracterización bonita. Entonces ya mire cómo nos va mostrando mes a mes cómo van. Aquí en este caso se están incluyendo los diferentes valores de cada uno de los meses, pero pues no se ven bien, comenzando porque están en blanco y no hay un contraste. Entonces yo puedo marcar, si yo me paro sobre alguno de los valores, él inmediatamente los selecciona todos y me va a dar la oportunidad de modificarlo, de cambiar de colores, de cambiar eh, los tamaños, los estilos. Entonces vamos a cambiar el color de la letra, vamos a darle un color, puede ser, digamos que rojo para probar. No, ese queda muy fuerte, entonces lo vemos con un color azul oscuro, queda mejor, pero pues nos quedan montados los tamaños. Entonces ahora podemos coger uno a uno los valores e irlos modificando para que se vean mejor. Entonces, y para que no queden montados. Entonces ya esto es un trabajo más de diseño, más de tener un poquito de paciencia, irlos ajustando para que el formato, para que el gráfico pues se vea bien agradable, que sea muy entendible sobre todo. Pues esto no es, al final la idea no es que sea bonito, sino que nos sirva la información. Entonces, pues si se ve agradable, si se ve bonito y aparte de eso,
la información es útil, pues estamos logrando el objetivo. Entonces, aquí ya vemos el primer gráfico. Como les digo, esta es una línea de tendencias en gráficos con los diferentes valores por cada uno de los meses. Y en el mismo ejercicio vamos a repetir con los otros informes. Entonces, en este caso, el de ventas por vendedor, vamos a tomar el nombre de los vendedores y su total de ventas. Vamos a decir insertar gráficos y en este caso vamos a utilizar el de barras. Barras vamos a utilizar este de barras. Como los nombres de las personas son extensos, una recomendación es utilizar las barras horizontales para que no queden para que no queden cortadas o montadas. Entonces, vamos a utilizar estas barras horizontales y ya está. Mírenlo, ahí ya lo puso. Ya detectó, entonces lo puso acá, lo vamos a mover para que nos quede dentro de la tabla. Igual, miren que él ajusta los tamaños desde hasta el más alto. Entonces el más alto que tenemos aquí es 115, él ajustó hasta 150 para poder hacer las proporciones. Miren lo que les decía, que están los nombres y se ven pues ordenados. Aquí aparecerán los nombres de todas las personas. Podemos cambiarle el nombre que se llama ventas por vendedor. Entonces vamos a cambiar aquí el nombre de la tabla, es ventas del gráfico, perdón, por ventas por vendedor. Listo, ya está, ya nos quedó. Igual, si ustedes quieren jugar y cambiarle diferentes elementos al gráfico, pues bueno, primero pueden tomar aquí las diferentes opciones que ya son estilos prediseñados o pueden venir acá donde dice agregar elemento del gráfico y aquí están los diferentes elementos, los ejes, los títulos, las tablas, las barras de error, si algo está mal, líneas de cuadrícula. Entonces pueden comenzar a probar cada uno de estos elementos y se van a dar cuenta que cómo se ajusta. Algunos se ven muy cargados, muy llenos de datos y dicen, no, quiero borrarlos o puedo eliminarlos. O si algún dato es muy extenso y nos pasa como en el anterior, que quedan unos montados sobre otros, se pueden ir haciendo ajustes a los gráficos. Insisto, esto es más cuestión de tiempo, de paciencia, dedicarse y ya después de que uno ha hecho varias veces los gráficos, ya sabe cuáles son las mejores opciones, qué sí debe ir y qué no, para que se quede muy agradable nuestro gráfico. En este caso, podemos cambiarle aquí que le ponemos negrilla. Listo. Vamos a hacer el último gráfico para ver otra opción y es tomamos lo mismo los nombres, tomamos los datos y le vamos a decir que nos inserte un gráfico, pero en este caso para conocerlo, no es el más recomendable, pero pues para conocer la forma, el de pastel. Entonces aquí ya nos quedó, ese es el gráfico de pastel que nos está representando. Aquí podemos, este gráfico nos mostraría la participación de cada uno de los diferentes productos dentro de la venta de mi empresa. Si vemos, todos tienen una buena participación. No hay alguno que diga, uy, este es el el super producto o este es malísimo, saquémoslo del mercado. No, todos tienen su participación. Claramente unos mayor que otros. Igual aquí lo mismo, podemos comenzar a jugar. Entonces esta es venta por producto. Cambiamos el título. Ventas por producto. Y podemos hacerle cambios. Vamos a hacer unos cambios aquí pequeñitos para que tratemos de verlo un poco mejor. Entonces decimos que la leyenda es este titulito, estos datos que aparecen en la parte de abajo. Entonces digo, si no quiero leyenda, por ejemplo, mire, se desaparece. O en la leyenda digo, no, yo los quiero, sí, pero los quiero a un costado, entonces lo quiero a la derecha. Aquí me está cambiando. Perdón, a ver qué pasó. Aquí ya fue leyenda, vamos a dejarlo a la izquierda. Ahí lo cambió. Nos está apareciendo una doble leyenda. Vamos a intentarlo de nuevo. Agregar leyenda. Le decimos que a la izquierda. Entonces ahora sí, ya me aparecen los nombres, porque abajo no eran como tan legibles. Entonces aquí al lado izquierdo están los nombres y están el gráfico. Cada color, cada nombre tiene un color que es el que precisamente coincide con unos. Entonces, por ejemplo, este verde, que dice, uy, este tuvo una buena participación. ¿Qué es ese verde? Entonces es el queso. El amarillo es la mantequilla. Y así los podemos identificar. Si yo quisiera saber el porcentaje
de la participación de cada uno de estos elementos. Entonces también aquí digo agregar. Eh, en leyenda le puedo decir más opciones de la leyenda, me aparecen otras opciones, puedo cambiar los datos, puedo cambiar opciones de texto, leyenda, vamos a mirar aquí qué otras opciones tengo. Etiquetas de los datos, aquí etiquetas de los datos, más opciones de las etiquetas de los datos, y miren que aquí ya me aparecieron los números. Entonces, para cada uno aparece el número que corresponde. Pero yo no quiero el número, quiero es el porcentaje. Entonces, nuevamente, venimos aquí, etiquetas de los datos, decimos más opciones de la etiqueta de los datos, y yo digo que yo no quiero el valor, quiero es el porcentaje. Oh, otra vez, un segundo, etiquetas, más opciones, y le digo que lo que quiero son los porcentajes. Entonces, mira, aquí me aparece el valor, que es 1072 y que equivale al 13%. Puedo quitarle el valor, no me interesa el valor, solamente me deje el porcentaje. Y ahí está. Y listo. Ya la gráfica está, cada uno me dice cuánto está aportando, me dice que ahí puedo ver que el gris es el que más se vende, que es el 13%, y si lo busco, ese gris corresponde a leche entera. Míralo, aquí está el grisecito, leche entera, que es el 13%. Y así yo puedo mostrar, graficar, presentar los datos de una forma diferente y muchas veces más entendible que solamente una tabla de datos. Bueno, quiero hacer una recomendación final y es que estos datos que estamos viendo en este momento y estas gráficas y estos reportes, como lo dije desde el principio, es una recomendación, es una sugerencia, estamos dando respuesta a lo que pide la actividad. Sin embargo, es muy importante estar atentos a las indicaciones de cada uno de sus instructores. Ellos les los orientarán, les dirán cómo esperan que se presente el trabajo, aunque pues la base es la misma y pues muy posiblemente este trabajo esté dando cumplimiento a todos los requerimientos que pueden hacer sus instructores. Pero es muy importante que asistan a las sesiones en línea, que escuchen las indicaciones de sus profesores para que dar cumplimiento y pues no nos llevemos sorpresas al final. Espero que el trabajo, que las indicaciones hayan sido de su agrado, que les sirva bastante, que les ayude e insisto, siempre lo repito, más que hacer la tarea y cumplir con la tarea es aprender, es darse cuenta lo que hay aquí, todas las ventajas que nos ofrece esta herramienta y cómo podemos aplicarlo en casos muy sencillos en nuestra vida cotidiana nos puede ayudar muchísimo. Muchas gracias a todos. No olvides que para nosotros tu apoyo es muy importante. Por eso, si te gustó el video y consideras que fue útil para el desarrollo de tu actividad, te invitamos a darnos un like, enviarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.